Buenas noches, nosotros somos el grupo número 6. Les vamos a presentar la variabilidad biológica y los rangos referenciales. Los integrantes del grupo son eh, Grey Corozo, Xiomara de la Cruz, Denis El Peso, Hilda López, Leti López, Aaron Panchana y Dana Reyes, y quien les habla, Juliet Álava. Tenemos objetivos generales: comprender la variabilidad biológica y su influencia en la interpretación en los rangos referenciales para mejorar la presentación, el diagnóstico y el tratamiento de las condiciones de la salud. Y en objetivos específicos tenemos identificar los factores que influyen en la variabilidad biológica, como la genética, el sexo, la edad y el estilo de vida. También tenemos analizar cómo se determinan y aplican los rangos diferenciales en estudios clínicos para evaluar los resultados de las pruebas de laboratorio. Resultado de aprendizaje. Tenemos que explicar las generalidades de de la bioquímica clínica, donde describa los analíticos formados a lo largo de las rutas metabólicas que siguen los carbohidratos, lípidos y proteínas, logrando una adecuada interpretación de los valores referenciales bioquímicos para entender el origen de las enfermedades. También describir la utilidad de los rangos referenciales al momento de la interpretación de los resultados de análisis de laboratorio que ayudan a mejorar la praxis de la enfermería. La variabilidad biológica. Tenemos que la variabilidad biológica son diferencias naturales que existen entre individuos que son de una misma especie en términos de características biológicas y efectos a diversos estímulos o tratamientos. Esta variabilidad puede deberse a factores genéticos, ambientales y al estilo de vida. También tenemos que todos estos factores afectan a diversos aspectos como la respuesta de medicamentos, enfermedades y manifestaciones a ciertas características físicas o metabólicas. La variabilidad biológica en bioquímica describe las diferencias naturales en las concentraciones de biomoléculas, como las enzimas, hormonas, metabolitos, entre otras que se pueden encontrar en organismos vivos. Esta variabilidad puede influir significativamente en la interpretación de los resultados de análisis bioquímicos y en la toma de decisiones clínicas. Naturalmente, el cuerpo de cada ser humano suele presentar diferentes variaciones, es decir, que los resultados nunca van a ser los mismos en las mismas personas. Un ejemplo puede ser que la variabilidad biológica en farmacología es la variación de efectos que hay entre varios individuos ante una misma dosis de un fármaco, ya que la variabilidad está conectada a distintos factores como sexo, edad, hábitos como fumar, tomar, dietas y ejercicios. Los tipos de variabilidad biológica. Se conoce que la variabilidad biológica se puede caracterizar en 6 tipos de variabilidad, los cuales están por su origen y sus características. Entre ellos tenemos lo que es la variabilidad interindividual, la variabilidad intraindividual, la variabilidad genética, la variabilidad fisiológica, ambiental y la técnica o también conocida como analítica. Por un lado, la variabilidad interindividual hace referencia a las variaciones biológicas que existen entre diferentes individuos de una misma población. Estas diferencias o estas variaciones pueden ser afectadas por diversos motivos, tales como la genética, la salud, el género, la edad y diversos factores ambientales y personales. Un ejemplo claro de lo que es la variabilidad interindividual están los niveles de colesterol que varían entre diferentes personas debido a su factor genético e incluso su estilo de vida. La variabilidad intraindividual se refiere también a las alteraciones, las diferencias o las variaciones que se producen en un mismo individuo a lo largo de un tiempo prolongado. Estos elementos, tales como la salud, el estrés, la actividad física, entre otros, provocan en el ser humano que ciertos parámetros biológicos sean alterados. Un ejemplo claro son los niveles de glucosa en la sangre,
que pueden variar a lo largo del día en una misma persona dependiendo de su comida y su actividad física. También tenemos la variabilidad genética, que se refiere a las variaciones de información genética entre individuos, las cuales afectan a las reacciones en estímulos ambientales, enfermedades o los tratamientos. La variabilidad genética constituye a la base de numerosas diferencias individuales en áreas como la respuesta a los medicamentos o a la predicción de enfermedades. Un ejemplo de la variabilidad genética, las personas metabolizan medicamentos mucho más rápido que otras personas debido a las diferencias genéticas en las enzimas hepáticas. Tenemos la que es la variabilidad fisiológica. Se refiere a las diferencias normales que ocurren en un organismo como resultado de los ciclos biológicos o las alteraciones temporales en las funciones del cuerpo, tales como el ciclo menstrual en las mujeres o también lo que es la adaptación a los cambios de actitud, de altitud. Un ejemplo de esto son los niveles hormonales, los cuales fluctúan durante el ciclo menstrual o el embarazo en el caso de las mujeres. Tenemos lo que es la variabilidad ambiental, que se refiere a la influencia que provoca el entorno y el estilo de vida que ejercen en la biología de un individuo. Los elementos como la dieta, la exposición a ciertas sustancias tóxicas, el nivel de actividad física y la disponibilidad que pueden crear estas variaciones este, eh, en parámetros biológicos. Un ejemplo son las personas que residen en climas fríos, presentan un poco más de acumulación de grasa subcutánea en comparación con las personas que viven en climas cálidos. Sería lo que es la sierra, la Amazonía y la costa. Tenemos como por último punto que es la variabilidad técnica o la analítica. En esta variabilidad está asociada a lo que son los métodos de medición o ciertas técnicas para lo que son las pruebas de laboratorio. Las diferencias entre los equipos, las diferencias entre el procedimiento o la exactitud que tienen estas técnicas pueden dar ciertas variaciones en el resultado de las pruebas. Ejemplos de esto puede ser las ligeras diferencias entre los resultados de laboratorio como las variaciones de procedimientos técnicos de análisis. Están lo que son las muestras de orina, de heces, y de sangre. Factores que contribuyen a la variedad biológica. La variedad biológica es el resultado de una compleja interacción de factores a lo largo de la historia en la vida de la Tierra. Estos factores han moldeado la diversidad de especies, ecosistemas y genes. Tenemos los factores evolutivos. Mutación. Son cambios aleatorios en el ADN que generan nuevas variantes genéticas. Selección natural. Proceso por el cual los individuos mejor adaptados a su entorno tienen más probabilidad de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo sus características a las siguientes poblaciones sus poblaciones pequeñas, perdón. Deriva genética. Cambios aleatorios en la frecuencia de los alelos en una población, especialmente en poblaciones pequeñas. Flujo genético. Intercambio de genes entre poblaciones diferentes, lo que puede introducirse nuevas variantes genéticas y reducir las diferentes poblaciones. Tenemos los factores ambientales, el clima, la temperatura, la precipitación, estaciones y otros factores climáticos influyen en la distribución de las especies y en la adaptación de los organismos en diferentes ambientes. Geología. La formación de montañas, la erosión y otros procesos geológicos crean diferentes hábitats y pueden aislar poblaciones promoviendo la especiación. En recursos, la disponibilidad de alimentos, aguas y otros recursos limita el crecimiento de las poblaciones y puede favorecer la aparición de diferentes adaptaciones. En las actividades humanas tenemos la destrucción de hábitats. La deforestación, la urbanización y la agricultura industrial reducen la diversidad de hábitats y fragmentan las poblaciones. En contaminación, la contaminación del aire,
el agua y el suelo afecta la salud de los organismos y puede llevar a la extinción de las especies. En cambios climáticos, el aumento de las temperaturas, los cambios en los patrones de precipitación y otros efectos del cambio climático alteran ecosistemas y ponen en peligro la supervivencia de muchas especies. En introducción de especies invasoras, las especies introducidas en nuevos ambientes pueden competir con las especies nativas, depredarlas o transmitirles enfermedades. Importancia de la variabilidad biológica. Es de gran importancia en la medicina y en la salud, ya que se refiere a las diferencias naturales que existen entre individuos en aspectos como la fisiología genética y la genética, y la respuesta a factores externos. Esta variabilidad se manifiesta en parámetros como los niveles de glucosa, colesterol, hormonas y muchos otros indicadores claves para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Al reconocer y comprender esta diferencia, los profesionales de la salud pueden aplicar los rangos referenciales de manera más precisa, lo que permite una evaluación clínica más exacta y personalizada. Tiene como una relevancia crítica en el, en el campo de la bioquímica, ya que afecta directamente la forma en que los procesos bioquímicos se desarrollan en diferentes individuos. Cada persona presenta diferencias naturales en sus rutas metabólicas y enzimáticas y en la expresión de proteínas, lo que influye en la concentración y actividad de biomoléculas esenciales como enzimas, hormonas y metabolitos. Estos aspectos son cruciales para interpretar los análisis bioquímicos de manera adecuada y comprender que los valores de referencia, como los niveles de glucosa, lípidos o marcadores enzimáticos, puedan variar considerablemente según los factores como la genética, el sexo, la edad y el entorno. Gracias. Rangos referenciales. ¿Qué son los referenciales? Como nos indica aquí, son intervalos establecidos para parámetros biológicos o bioquímicos en una población específica. Guían la interpretación también de pruebas de laboratorio, puede ser tanto en sangre, en orine o en hormonas, pues nos indican que si un resultado es normal o sugiere alteraciones o enfermedades. Se basan también en estudios de individuos sanos, considerando edad, sexo, genética y entorno. Dicen que los valores pueden variar entre laboratorios y poblaciones, por lo que deben adaptarse a cada paciente. Pues vamos a detallarle un poquito más de qué son los rangos referenciales. Pues un rango referencial es un conjunto de números que son extremos superiores e inferiores. Pues estos son los resultados que se consideran normales. Los rangos se basan en resultados de pruebas de grupos grandes de personas, dice, sanas, o una prueba de tener de diferentes rangos de referenciales de diferentes grupos de personas. Como les podemos decir, vamos a detallar un poquito más. Dicen también que los rangos en los niños suelen ser muy diferentes a los de un adulto, pero esto no es raro. Esto va variando a medida de que el niño se va formando, se va desarrollando, se va creciendo. Pues ahí va a haber diferencias de rangos referenciales. Como podemos saber, en ocasiones cuando nos sentimos un poco delicados de salud, nosotros acudimos al médico, ¿verdad? En el cual el médico se basa a los estudios clínicos, ¿verdad? Entonces, detallemos un poco en el campo de la medicina. Dice que el campo de la medicina es un conjunto de valores que el médico utiliza para interpretar los resultados de las pruebas de cada uno de los pacientes. Los valores de referencia para una prueba determinada se basa, dice, muchas veces en el resultado de la prueba de un 95%. Los rangos referenciales también nos indican que son las guías generales de lo que se considera normal. Detallando un poco más, su resultado es más alto o más bajo que lo que aplica cada uno de nosotros. Puede ser un signo de problemas de salud, pero no siempre
siempre lo es. Es común para las personas sanas tener resultados fuertes de intervalos de referencias. Como les indiqué antes, un médico siempre se basa en estudios clínicos. Siempre cuando nosotros nos sentimos mal y acudimos al médico, el médico dice, tengo que mandarles a hacer un estudio. Por medio de este estudio, el médico tratante se dirige y puede dar, se puede decir, un tratamiento para mejora del paciente. ¿Qué significa un resultado que se está fuera del rango referencial? En ocasiones los laboratorios emiten su informe que indican los rangos referenciales. Estos resultados se sitúan más allá de los límites esperados, más sin embargo, se destacan alguna de otra manera. Pero a veces estos laboratorios son tan específicos que incluyen un pequeño comentario para el médico tratante, para así que sepan por qué los valores a veces están fuera de los rangos normales, pues para así considerarlos medidas clínicas o terapéuticas oportunas. Podemos decir que el médico interpreta estos resultados de análisis en conjunto, teniendo en cuenta, se puede decir, la historia médica, ¿ya? La explotación física y los antecedentes tanto familiares o de otros factores. Como podrá decir muchas veces cuando nosotros visitamos a los médicos nos hacen un tipo de encuesta. Nos preguntan si nuestros parientes tienen alguna enfermedad, qué clase de enfermedad, para ver si así de pronto coincide con los rangos referenciales en los cuales han salido los resultados personales, ¿verdad? Se podría decir, o hagámonos la pregunta, ¿por qué puede existir más? Sí puede existir más de un rango referencial para una misma persona, pues se le manifiesta que para bastantes pruebas, en ocasiones no se puede aplicar un mismo rango de referencia para todo el mundo, pero más sin embargo, hay factores más comunes que ocasionan variaciones de resultados, como se les podría decir. Esto varían a veces tanto por el sexo como por la edad. Pero vamos a detallar un poco más con las características. A continuación, mi compañera. Características de los rangos referenciales, como ya se ha mencionado, son valores numéricos que sirven como guía para interpretar los resultados de un análisis clínico. Estas son algunas de sus características más importantes. Población de referencia. Se establecen a partir de un grupo grande y representativo de personas sanas, lo que garantiza que los rangos sean los más precisos posibles. Variables. Estos rangos pueden variar según diversos factores como la edad. Valores normales combinan a lo largo de la vida. Sexo. Existen diferentes fisiológicas entre hombres y mujeres. Grupo étnico. La genética puede influir en los resultados. En el embarazo. Durante el embarazo, muchos valores se modifican. Factores ambientales, la altitud, la dieta o el consumo de medicamentos puede afectar los resultados. El intervalo. Los rangos referenciales suelen expresarse como un intervalo, como un límite inferior o un superior. Distribución normal. Idealmente, los resultados de una prueba de una población sana se distribuyen de forma normal. Los rangos referenciales suelen incluir el 95% de los valores que se encuentran dentro de esta distribución. Relativos. Los rangos referenciales son valores relativos, es decir, depende de la población de la referencia y la condición en la que se realiza la prueba. Dinámicos. Los rangos referenciales no son estáticos, pueden cambiar con el tiempo, debido a los avances tecnológicos, nuevos conocimientos médicos o cambios en la población. Limitaciones. Aunque son una herramienta muy útil, los rangos referenciales tienen sus limitaciones. Un resultado que se encuentra fuera de un rango no siempre significa que exista una enfermedad o viceversa. Otros factores clínicos y la interpretación del médico son esenciales para llegar a un diagnóstico. ¿Por qué es importante conocer estas características? Por la comprensión de los resultados. Al conocer estas características, puedes comprender mejor el significado de tus resultados de laboratorio y por qué pueden variar de una persona a otra. La evaluación crítica te permite evaluar si los resultados de un análisis son confiables y si se han interpretado correctamente. Una comunicación con el médico te permite tener una conversación más informada con tu médico sobre tus resultados y las posibles implicaciones para tu salud. Debemos considerar que los rangos referenciales son una herramienta fundamental en la medicina de laboratorio, pero es importante recordar que solo una guía, la interpretación de resultados,
Siempre se debe hacer con el contexto clínico completo del paciente o por un profesional de la salud. Bueno, tenemos ejemplos comunes de rangos referenciales. Voy a hablar de los cuatro primeros que tenemos y que son glucosa en la sangre, la hemoglobina, el colesterol total y la creatinina en suero. En la primera, como glucosa en la sangre, un rango referencial normal tendríamos entre 70 a 99 miligramos por decilitro. Con una persona entra prediabetes, está entre 100 a 125 miligramos por decilitro. Y cuando una persona está diabética, su rango es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Su fisiología subyacente. La glucosa es la principal fuente de energía en el cuerpo. Su concentración en sangre está regulada por hormonas como la insulina y el glucagón, secretadas por el páncreas. La insulina disminuye los niveles de glucosa al promover su absorción por las células, mientras que el glucagón aumenta los niveles de glucosa al estimular la liberación de glucosa almacenada en el hígado. El impacto en factores externos e internos. Tenemos que tener dieta y ayuno, porque en la ingesta de carbohidratos eleva los niveles de glucosa en la sangre. Por ello, la medición en ayunas es esencial para obtener un valor basal que no esté influenciado por la ingesta reciente de alimentos. Tenemos que tener también actividad física. El ejercicio incrementa la sensibilidad a la insulina, lo que puede reducir los niveles de glucosa en la sangre. Y también para verificar nuestro estado de salud, como condiciones, infecciones, estrés o enfermedades endocrinas. Una de ellas puede ser el síndrome de Cushing, que eleva los niveles de glucosa. Por ejemplo, un caso clínico, tenemos que un paciente con un nivel de glucosa en ayunas de 130 miligramos por decilitro, en dos ocasiones distintas se diagnostica como diabetes tipo 2 y se inicia tratamiento con metformina, es lo más básico. Y en otro caso, el paciente con glucosa en ayunas de 110 miligramos por decilitro se diagnostica como prediabetes y se le recomienda modificación en la dieta y aumento de actividad física. Tenemos en la hemoglobina. Tenemos un rango referencial en hombres de 13,8 y 17,2 gramos por decilitro. En mujeres tenemos 12,1 y 15,1 gramos por decilitro. Y aquí hay una diferencia bastante amplia porque en mujeres embarazadas tenemos su rango referencial muy diferente, que está entre 11,0 y 14,7 gramos por decilitro. Entre su fisiología subyacente, sabemos que la hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y devuelve dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones. Su impacto de factores externos e internos, tenemos su altitud. En altitudes elevadas, la disminución en la presión parcial del oxígeno provoca un aumento en la producción de hemoglobina como mecanismo compensatorio. También como estado nutricional, tenemos la deficiencia de hierro, vitamina B12 o ácido fólico pueden llevar a una disminución en la producción de hemoglobina, resultando a una anemia. En enfermedades crónicas, como la insuficiencia renal o artritis reumatoidea, pueden inducir anemia debido a la disminución de la producción de eritropoyetina o al efecto de la inflamación crónica. Como ejemplo, tenemos una mujer embarazada presenta un nivel de hemoglobina de 10,5 gramos por decilitro, indicativo de anemia ferropénica y se le prescribe suplementación con hierro. En otro segundo caso, tenemos a un paciente con enfermedad renal crónica, presenta un nivel de hemoglobina de 9,0 gramos por decilitro y se le inicia tratamiento con eritropoyetina para mejorar su anemia. Tenemos como tercero rango colesterol total. Su rango referencial deseable tiene que ser menos de 200 miligramos por decilitro. Su limítrofe alto tiene que estar entre 200 a 239 miligramos por decilitro y su alto es 240 miligramos por decilitro o más. La fisiología subyacente, tenemos que el colesterol es un lípido esencial para la formación de membranas celulares, síntesis de hormonas esteroides y producción de bilis. El colesterol en la sangre se transporta en partículas lipoproteicas, incluyendo las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. Tenemos como impacto en factores externos e internos una dieta, que tenemos una dieta alta en grasas, son grasas saturadas y colesterol. Estos pueden elevar los niveles de colesterol total eh, y lipoproteínas de baja densidad.
mientras que las grasas insaturadas y fibras dietéticas pueden reducirlos. Tenemos que el ejercicio regular puede aumentar los niveles de lipoproteínas de alta densidad y disminuir los niveles de lipoproteínas de baja densidad. O sea, el colesterol bueno disminuye a los colesterol malos. También como genética, los trastornos genéticos como el hipercolesterolemia familiar pueden causar niveles extremadamente altos de colesterol desde una edad muy temprana. Tenemos los casos clínicos, por ejemplo, caso 1, un paciente con un colesterol total de 250 miligramos por decilitro y antecedentes familiares de de enfermedad coronaria es iniciado en tratamientos con estatinas. En un segundo caso tenemos como un joven con colesterol total de 310 miligramos por decilitro y se diagnosticó de hipercolesterolemia familiar. Es referido a un especialista en lipidología para manejo intensivo. Como último punto es la creatinina en suero. Su rango referencial está entre 0,7 a 1,3 miligramos por decilitro en los varones y en las mujeres oscila entre los 0,6 a 1,1 miligramos por decilitro. Su fisiología subyacente. La creatinina es un producto de desecho del metabolismo de la creatina en el músculo. Es excretada principalmente por los riñones, por lo que su nivel en sangre es un indicador clave de la función renal. La creatinina sérica se utiliza para calcular el filtrato glomerular estimado, que proporciona una evaluación más precisa en la función renal. Su impacto en factores externos e internos, tenemos como masa muscular, y que los individuos con mayor masa muscular tienden a tener niveles más altos de creatinina, ya que producen más creatinina a partir de la creatina muscular. En dietas y suplementos, el consumo de carnes rojas o suplementos de creatina puede aumentar temporalmente los niveles de creatinina. En enfermedades renales, las enfermedades que afectan la capacidad de los riñones para filtrar la sangre, como la insuficiencia renal aguda o crónica, resultan en niveles elevados de creatinina sérica. Tenemos en casos clínicos ejemplares. En el caso 1, tenemos un paciente con un nivel de creatinina de 2,0 miligramos por decilitro y un filtrado glomerular estimado de 45 mililitros por minuto, ajustado a la superficie corporal de 1,73 metros cuadrados. Es diagnosticado con enfermedad renal crónica etapa 3 y se recomienda modificación del tratamiento para proteger la función renal. Y un segundo caso de un atleta que presenta un nivel de creatinina de 1,4 miligramos por decilitro, se descarta insuficiencia renal y se considera que el aumento está relacionado con la alta masa muscular. Aquí también vemos también en la diapositiva que tenemos también rangos referenciales de urea en sangre. En hombres tenemos, tanto en hombres como mujeres, como mujeres tienen el mismo rango referencial, que van entre 10 a 50 miligramos por decilitro. Y en los triglicéridos tenemos, de la misma manera, tanto hombres como mujeres tienen que tener menos de 150 miligramos por decilitro en sus rangos normales y referenciales. Su importancia en la práctica clínica para tener en cuenta más de estos ejemplos de rangos referenciales. Estos destacan la necesidad de interpretar los resultados del laboratorio en el contexto del estado clínico del paciente, teniendo en cuenta factores como la edad, sexo, la dieta, la actividad física y la presencia de enfermedades subyacentes. Los rangos referenciales son herramientas poderosas para el diagnóstico, pero requieren un enfoque individualizado para evitar errores de diagnóstico y optimizar el tratamiento. Además, la comprensión de variabilidad biológica y los factores que la influencian es fundamental para una interpretación precisa para la toma de decisiones en clínicas efectivas. La importancia de las guías de práctica clínica. Las guías de la práctica clínica son declaraciones que contienen recomendaciones diseñadas para optimizar la atención del paciente. Se basa en una revisión sistemática de la evidencia y una evaluación de los beneficios y daños de las opciones de tratamiento alternativas.
¿Cuál es el objetivo de la práctica clínica? Las prácticas clínicas tuteladas constituyen en un componente esencial del proceso enseñanza-aprendizaje. Ofrecen la oportunidad de desarrollar un conocimiento que solo se adquiere con la acción y se centra en el cuidado enfermero a la persona. El objetivo principal de las prácticas clínicas es dotar al estudiante de la competencia necesaria para el desarrollo de una práctica profesional excelente. ¿Por qué es importante la práctica en la enfermería? El motivo de estudiar las pasantías hospitalarias en su importancia, es su importancia en la formación de enfermería, ya que en estas pasantías son un espacio directamente relacionado con la generación del conocimiento, el cual es parte integral del proceso educativo de este personal. Estas prácticas forman parte del programa educativo, cuyo objetivo principal es adaptarse a experiencias reales que no se pueden aprender en teoría. La práctica hospitalaria consiste en propuestas de ejercicios en el área hospitalaria, donde los estudiantes de enfermería participan activamente en el diseño y desarrollo de soluciones a los problemas de la salud que afectan a la comunidad en su entorno geográfico, y donde el estudiante es un agente de acción en la promoción, prevención de la salud, rehabilitación y tratamiento de enfermedades en las familias de la comunidad, que se hacen las prácticas clínicas. Las prácticas externas en la titulación de grado de enfermería son una parte fundamental de la formación práctica de los profesionales de enfermería y se realizan en entornos clínicos con pacientes reales supervisados por enfermeros profesionales de los distintos servicios que una vez son tutores docentes del alumno. En el diseño curricular del título de grado se identifican como prácticas externas o prácticas. ¿Qué beneficios nos traen las prácticas? Uno de los principales beneficios de realizar prácticas mientras estudiamos es que éstas marcan el inicio de nuestra trayectoria laboral. Al sumergirnos en entornos de trabajo reales, enfrentarnos desafíos, prácticas que nos permiten aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula. Este proceso nos ayuda a desarrollar nuevas habilidades y competencias esenciales para el futuro, lo que nos da una ventaja significativa en el mercado laboral. Además, al estar en contacto con profesionales experimentados, aprendemos de su experiencia y adquirimos conocimientos prácticos que no se pueden obtener exclusivamente en el aula. Esto nos brinda una visión más amplia y profunda de nuestra futura carrera, lo que nos permite tomar decisiones más informadas sobre nuestra especialización y dirección profesional. Importancia de los talleres de práctica clínica en la formación profesional de la salud. La formación continua de los profesionales de la salud es fundamental para mejorar la calidad de la atención y desde otro punto de vista incluso puede salvar vidas para este fin. El propósito de este estudio es analizar la importancia de realizar seminarios de práctica clínica durante la formación para reducir factores de riesgo de profesionales de la salud. Personal para incrementar el conocimiento de los pacientes con diferentes padecimientos. En el manejo para lograr este objetivo se utilizó un método descriptivo mixto. Eh, los métodos de la enfermería aplicados en la práctica clínica. Los modelos conceptuales de enfermería que han sido diseñados para orientar, comprender y cualificar la práctica profesional en los diferentes escenarios, engloban un conjunto de conocimientos que califican y perfeccionan la praxis de la enfermería, que deben ser facilitados en el desarrollo de indicaciones de calidad que se refleja en la atención que reciben los usuarios. Sin embargo, y a pesar del reconocido avance en el campo teórico de enfermería en el mundo, no es conocido su impacto en la práctica, con el fin de revisar el estado ineludible entre el desarrollo teórico y el avance de la práctica profesional.
El presente trabajo buscó describir y desarrolló teóricamente el avance de la práctica profesional. El presente trabajo buscó describir y analizar la literatura mundial y se refiere en modelos de enfermería aplicados en la práctica clínica. Ya, la variabilidad biológica es el concepto más importante en biología. Refleja diferencias genéticas, fenotípicas y de complemento entre individuos de la misma especie. Esta variabilidad es crítica para la adaptación y la evolución, permitiendo a las poblaciones sobrevivir a los cambios ambientales y desafíos evolutivos. Los rangos referenciales son como los intervalos de referencia en los ensayos clínicos. Ayudan a determinar qué características se consideran normales o anormales en una población. Estos rangos establecidos sobre las bases de datos de poblaciones son necesarios para la interpretación de los resultados y toma de decisiones clínicas precisas. Sin embargo, es importante conocer que la variabilidad puede influir en estos rangos, lo que resulta siendo necesario su ajuste y revisión periódica. Por tanto, comprender la variabilidad biológica y los rangos de referencia nos permite evaluar y mejorar la salud y la adaptación de los organismos en diferentes contextos.